primero, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Vamos a hablar de la culpa. Vamos a hablar de culpa insana, esa culpa que sí que es como una carga. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista de la psicología cognitiva conductual, que es mi especialidad, y la TREC, que es la terapia racional emotiva conductual. Entonces, vamos a ver un poco de qué consiste la culpa, cómo se puede uno desprender de la culpa, ¿verdad? Porque más o menos la idea de lo que es la culpa todo el mundo la tiene, pero lo que conviene es desprenderse de la culpa cuando supone una carga emocional. Y vamos a verla también en dos contextos diferentes. Uno sería la autoinculpación, yo me siento culpable de algo, por algo que he hecho, que he pensado, lo que sea, ahora lo veremos. Y otra sería cuando culpas a otra persona. Os he puesto que es una emoción que típicamente se da como respuesta a un suceso pasado. También puede presentarse como ansiedad cuando es sobre un suceso que hipotéticamente puede pasar en el futuro. Generalmente se asocia más la culpa con el pasado, pero también con el futuro. Por ejemplo, cuando un miembro de una pareja piensa que su relación no funciona bien y lleva tiempo dándole vueltas al tema de separarse, pero sabe que el otro miembro de la pareja no va a acceder o no va a querer o no es lo que desea, y entonces empieza toda una amalgama de emociones sobre el sentirse culpable por lo que podría provocar en el momento en el que le plantea a una persona que no quiere divorciarse, decirle yo no quiero seguir viviendo contigo. Eso a veces genera muchísima culpa. Bien, entonces tendríamos, en cuanto a contextos temporales, culpa asociada al pasado, culpa asociada al futuro, y también os he puesto que suele ir precedida por o haber hecho algo o por no haberlo hecho, ¿sí? Lo que se dice normalmente de el pecado de comisión o el pecado de omisión. Además, la culpa el concepto de culpa está muy cargado ideológicamente y muy relacionado con las religiones. ¿Qué pasa con la culpa insana, verdad? Esta culpa de la que estamos hablando. Bueno, pues que he puesto aquí algunas características, pero probablemente tenga más. Destructiva. Destructiva para uno mismo, para la paz mental y la serenidad emocional, y también destructiva para las relaciones. Si quieres llevarte mal con alguien, empieza a culpabilizarle por lo que quieras. Cuando coges la culpa como arma arrojadiza contra alguien, eso normalmente genera mal rollo. Por lo tanto, es destructiva en ese sentido, tanto en las relaciones como para uno mismo. También es limitante, claro, limita las posibilidades de acción. Antes os he puesto el ejemplo de la persona que puede sentirse culpable solamente por el hecho de pensar en divorciarse. Pues eso puede hacer, y de hecho pasa, que esa persona esté años y años y años con esa idea en la cabeza y esos sentimientos sin llegar a tomar una decisión. Está limitada por sus emociones. Mejor dicho, está limitada por los pensamientos que generan esas emociones. Masoquista. Tiene mucho de masoquista la culpa. Hay mucha cavilación mental cuando se experimenta culpabilidad. Mucha rumiación, mucho darle vueltas al tema. Parece que uno cuando está en ese estado no puede pensar en otra cosa. Es obsesivo. Te vas a la cama y es lo último que piensas. Te duermes pensando en el tema y cuando abres los ojos por la mañana sigues pensando en el tema. Tóxica, por supuesto, porque además provoca, ya sabéis que muchas veces os hablo del impacto de las emociones en el organismo, no solamente tóxica emocionalmente, sino que digamos que esa debilidad o esa flaqueza orgánica en la que estás cuando tienes emociones muy insanas también hace que seas más propenso pues a encontrarte mal, a sentirte mal, a dormir mal, a no tener apetito, a sentirte fatigado e incluso a contraer enfermedades. Vergonzante también. Hay mucha gente que se siente avergonzada por cuando hay culpabilidad o por algo que hizo o por algo que no hizo y pensó que debía hacer. Hay un sentimiento de vergüenza muy importante ahí también. Luego morbosa, porque a veces es un poco deporte nacional, el de culpabilizar. Sí, nos sale automáticamente echarle la culpa a todo el mundo menos a mí de lo que a mí me pasa. Siempre es en el exterior. Cuando uno tiene problemas, lo fácil, lo que nos sale automáticamente siempre es la situación, la sociedad, la cultura, la religión,
cómo me trataron de pequeño, el gobierno. Siempre hay alguien, algo, que tiene la culpa de cómo estoy yo. Nos cuesta mucho responsabilizarnos de nuestras propias emociones. Y siempre os digo que por supuesto que pasan cosas en la vida. La vida no siempre es amable, ¿verdad? Los americanos dicen, la vida no es tu mami. Y es así. En la vida pasan cosas que te gustarán y no te gustarán. Y luego autocompasiva también. La autocompasión en la culpa es algo súper frecuente. Hay un libro muy bonito, no sé si lo conocéis, que se llama Martes con mi viejo profesor. Incluso hicieron una película sobre este libro. Martes con mi viejo profesor. Y entonces va de las conversaciones entre un profesor y un alumno, cuando los dos ya son mayores. Hay un capítulo muy bonito en el que el chico está destrozado por ver cada semana tras semana cómo su profesor se va deteriorando y cada vez tiene más limitaciones. Y entonces le dice, un día le pregunta, ¿no sientes lástima por ti mismo? Y él le dice, pues sí, claro que siento lástima por mí mismo, pero ¿sabes qué hago? Lo hago todos los días a primera hora de la mañana. Yo me despierto, me autocompadezco un buen rato, todo lo que necesito, me echo unas cuantas lágrimas, todas las que me salen, y luego ya lo dejo hasta el día siguiente. La culpa también es funcional. Gracias a sentirte culpable por algunas cosas, pues puedes rectificar y no volver a cometer ese mismo error otra vez. Pero os repito que hablamos de la culpa insana hoy. Por lo tanto, la autocompasión es algo que también está muy frecuente en la culpa. Y entonces la gran pregunta, ¿por qué nos sentimos culpables? Bueno, pues nos sentimos culpables en primer lugar por eso, por ese bagaje que tenemos desde chiquitines, desde que hemos nacido, y porque además yo creo que la mayoría, aquí hay gente de varias edades, pero yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos de la generación esta. ¿Quién ha sido? Os he traído unas cuantas definiciones de culpa que he encontrado por ahí y dicen, porque claro, resulta que hay más de una definición. Imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Esta está clarísima, ¿verdad? Es la que hemos estado manejando hasta ahora. O el hecho de ser uno el causante de algo. Sentirse culpable por algo que has hecho. Luego está la culpa penal, que sería, os la leo, la omisión de la diligencia exigible a alguien que implica que el hecho injusto o dañoso resultante motive su responsabilidad civil o penal. Es decir, cuando estás ante un jurado y te declaran culpable de homicidio, por ejemplo. Es otra forma de culpabilidad. Y luego la acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Generalmente, cuando uno se siente culpable, es porque piensa que ha causado daño a alguien, a veces también a uno mismo, ¿eh? Normalmente está el convencimiento ahí muy arraigado de que has hecho daño a otra persona y que eso es insoportable. ¿A dónde tendríamos que ir? Pues al que ha pasado, que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo quién ha sido que qué ha pasado. Le preguntas a un niño con los pedazos del jarrón roto en el suelo, ¿quién ha sido? Y te dice, depende de la edad, te dirá, el suelo, ¿no? Se ha caído, se ha rompido, se ha caído solo también, ¿no? ¿Por qué? Porque se quiere exonerar de la culpa. ¿Y por qué no nos queremos sentir culpables? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez esto? Porque el meollo de la cuestión está ahí, ¿eh? Porque un hecho, una acción o un comportamiento lo utilizamos para... nos identificamos con él de tal manera que eso se convierte como la esencia de nuestro ser. Las religiones lo que dicen es, hablan del pecado y el pecador, que no es lo mismo el pecado que el pecador. Que a un niño se le puede haber roto algo, como estos, ¿no? Se ha roto el jarrón, pero cuando al niño le dicen que es malo porque ha roto el jarrón, el niño se siente culpable. Resulta que no es que haya hecho algo mal, es que es malo. Y ahí es donde viene el tema de la culpa. El que, como tú dices, hace que tú te sientas una mala persona. Entre has dejado la habitación desordenada o eres un desordenado, pues también.
Bueno, pues tendríamos que pasar en vez del quién ha sido al qué ha pasado. Si tú les preguntas a estos niños qué ha pasado, la simple pregunta hace que enfoques el tema de otra manera. Sí, porque ellos te responderán lo mismo. ¿Se ha roto solo? ¿No? ¿O ha sido el suelo? ¿Ha sido sin querer? Venga, vamos a seguir. Tipos de inculpación. Por algo que hice. Hemos puesto, por seguir con un ejemplo, por haber dejado a mi marido tirado en la cuneta. ¿Vale? Cuando él no quería separarse. Venga. Por algo que no hice, pero que quisiera haber hecho. Que es, mientras estaba casada con mi marido, me encapriché del vecino del quinto y no me acosté con él, pero me moría de las ganas. Por algo que creo que hice. Esta también es muy buena. Que muchas veces pensamos que hemos hecho daño, ¿no? Nos sentimos culpables y resulta que no, pero estamos convencidos de que sí. Y a veces ni siquiera lo verificamos. Cuidado, ¿eh? Que eso son ganas del automachaque que decíamos antes también. Por no haber hecho lo suficiente por alguien. Esto también. Y esto se da mucho, por ejemplo, en hechos muy dramáticos como puede ser un accidente de circulación, un incendio, el salvé a mi hijo, pero por el otro no pude hacer nada. Pero si hubiera corrido más, hace unos meses, un chico que conozco, se murió su padre de un infarto, el padre vivía solo y el chaval se sentía culpable porque el padre, el padre le llamó por teléfono de madrugada diciéndole que se encontraba mal y él cogió, se levantó, se vistió, se fue a su casa y se le encontró muerto. Y el chico me decía a mí, si hubiera salido en pijama, igual llegó a tiempo. Se habría muerto igual, porque fue un infarto fulminante. Pero él se sentía culpable por no haber ido más rápido. ¿Y por qué esa necesidad de sentirnos culpables? Por el quién ha sido, Estamos condicionados, nos hemos condicionado o nos han condicionado socialmente, educativamente, culturalmente, para sentirnos culpables. Habría que darle un giro radical, sobre todo a las personas que os dedicáis a la educación, al menos vosotros, ya no digo los padres y madres, pero ahí la escuela tiene un papel muy importante también, Y por hacer algo mejor que alguien también. Esto también es muy curioso. Pues, por ejemplo, porque mi hermana y yo nos hemos presentado a la misma plaza en las Opos y yo he sacado mejor puntuación y me he llevado a la plaza. Y resulta que mi hermana además es depresiva y ahora la pobre está hecha polvo, pues igual yo podía haber renunciado y dejar que ella se la sacara. No está, bueno. También, no, triste. Bueno, ahora veremos las emociones que vienen con la culpabilidad, también. Pero que a veces uno se siente culpable por eso, Por hacer algo mejor que alguien. De hecho, detrás de cualquier emoción negativa, insana, siempre hay una única emoción que es el miedo. El miedo lleva a todas las demás. E incluso a veces decimos que hay una única emoción que es el miedo. Y luego se manifiesta de muchas formas. Puede ser miedo manifestado como culpa, con resentimiento, ofensa, odio, remordimiento, dolor emocional, evitación y cualquier emoción negativa que se os ocurra. Pero siempre hay una que es el miedo. ¿Miedo a qué? Pues a veces es un miedo difuso que uno sabe muy bien a qué. O, en el caso de la culpa, el mayor miedo siempre es a la aprobación, a tener la aprobación de los demás, a tener el cariño de los demás. Uno se siente culpable a veces por hacer o no hacer algo, porque como consecuencia de eso puedes no obtener el cariño de los demás, la aprobación de los demás, puedes ser rechazado por el grupo, por ejemplo. ¿Qué sentimientos hay? Bueno, pues habrá muchos más. Aquí he puesto los más comunes. El resentimiento, sobre todo, respecto a otra persona. Cuando consideras que otra persona ha hecho algo que te ha hecho muchísimo daño, hay un resentimiento. Ahí a veces es algo que no te deja vivir. ¿Vale? Muy corrosivo el resentimiento, mucho. También la ofensa, el sentirte ofendido por la acción o por la no acción de otra persona. Es que puede ser algo muy dramático o puede ser un comentario de tu cuñado el día de la cena de Navidad, de Nochebuena o lo que sea. Puede ser cualquier cosa. El odio, claro, por supuesto. Se puede llegar a odiar a una persona y os diría algo, estas
todas estas emociones asociadas a la culpa, cuanto mayor es la vinculación, el grado de vinculación con la persona que consideras culpable, más intensas son esas emociones. Te hace más daño el culpabilizar a una persona a la que quieres o has querido que al vecino del tercero, aunque a lo mejor el del vecino del tercero te haya hecho algo mucho más gordo. En el caso de los divorcios siempre se habla de esa fina línea que hay entre el amor y el odio, ¿verdad? ¿Cuántas parejas no hay que, hombre, si se han divorciado es porque antes se casaron, y si se casaron es porque se querían, y si llegaron a casarse y se querían es porque en algún momento se enamoraron y pensaron que eran ideales el uno para el otro, ¿verdad? Y ahora de repente es el enemigo, y ahora estás en un juzgado peleando por la custodia compartida, por ejemplo. El remordimiento también es muy corrosivo. El remordimiento es cuando uno se autoculpabiliza. El remordimiento es algo que hace muchísimo daño también. Y a veces uno tiene la sensación de que no puede evitar. Luego veremos cómo se puede gestionar todo esto, ¿eh? El dolor emocional. Los psicólogos hablamos de dolor emocional para diferenciarlo del dolor físico y puede tomar todas las formas que queráis. De hecho, todo lo anterior sería dolor emocional. Dolor emocional es cuando te viene el paciente y tú le dices, ¿qué te pasa? Te dice, estoy mal. Dices, bueno, ¿pero mal en qué sentido? Mal, estoy mal. Sí, ya sé, pero para que yo lo entienda, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Cuando estás mal, ¿a qué te refieres? Puedes ponerle otro nombre. Mal, hombre, mal, que no duermo, que no como, que no vivo, que no... Mal, estoy mal. Eso es dolor emocional. Eso que a veces no sabemos qué nombre ponerle. Porque siempre os digo, no tenemos vocabulario emocional porque sí que conocemos las palabras, pero a veces no identificamos cuando lo sentimos, cuando sentimos el dolor emocional, no encontramos la palabra que lo identifique. Y normalmente es porque hay un conglomerado de emociones tan mezcladas las unas con las otras que a veces no sabemos identificarlas. Y entonces es estoy mal. Y con eso solventamos el tema. Bueno, pues eso es el dolor emocional. Y luego os he puesto la evitación. La evitación aquí no sé si está muy bien puesta, porque en realidad no es un sentimiento, es una conducta, es un comportamiento. Pero he decidido ponerlo porque me refiero a los sentimientos que van asociados con la evitación. Es decir, tú, por ejemplo, culpabilizas, vamos a seguir con el vecino, a tu vecino, pues porque yo qué sé, porque te ha hecho cualquier cosa o porque, pues no sé, porque tú quieres que se ponga ascensor en la comunidad y el vecino ha dicho que no y entonces por culpa de su voto no se ha puesto el ascensor y tú tienes al vecino ahí entre ceja y ceja, ¿vale? O porque crees que te ha ofendido, estás convencido de que te ha ofendido o te ha hecho algo, lo que sea, y entonces evitas encontrarte con esa persona. En el ejemplo de las parejas rotas, ¿cuántas parejas no hay que viven en la misma ciudad y evitan los sitios que saben que la otra persona frecuenta, pues por no cruzársela, por lo que sea? Por lo tanto, hay unos sentimientos en esa habitación, ¿eh? No es la habitación en sí, sino los sentimientos que hay asociados en esa habitación. Vamos a los procesos cognitivos inherentes a la culpa, porque nos sentimos culpables o nos sentimos de una determinada manera. Nos sentimos como nos sentimos porque pensamos lo que pensamos. ¿Que no somos conscientes de que pensamos así? Porque como esto va tan rápido y porque va en piloto automático, no somos conscientes de los pensamientos, no los pillamos. No los cazamos al vuelo, y mucho menos de las creencias y de los convencimientos que dan lugar a esa vocecita, a esos pensamientos. Y estos son los procesos cognitivos, he puesto algunos, que hay generalmente en la culpa. 1. Lo que ha sucedido es terrible. Si yo me siento muy culpable y mi culpa es corrosiva y estoy hecha polvo, es porque estoy convencida de que lo que yo he hecho es terrible. Lo que yo he hecho abandonando a mi marido, por ejemplo, seguimos con el ejemplo, eso es terrible. Soy la única persona responsable, además, porque era algo que estaba en mis manos, ¿no? O me voy o me quedo. Y no debería serlo. O sea, yo no debería haber hecho eso, porque eso me convierte en una persona egoísta. Y como es terrible que no lo haya impedido, eso me convierte en una mala persona. ¿Cómo podríamos reconceptualizar el tema de la culpa? Uno puede sentirse arrepentido por algo que ha hecho, si realmente ha hecho algo que ha estado mal o que ha causado un daño a otra persona, porque a veces es verdad que lo haces, que haces daño a alguien voluntaria o involuntariamente. Está bien arrepentirse, por supuesto. Te puedes arrepentir sin necesidad de sentirte culpable.
Ese sería el cambio cognitivo más importante, en el sentido de cambiar la culpa por la responsabilidad. Yo soy responsable, me siento arrepentido, pero ya voy a dejar de culpabilizarme para los restos. Esto es fácil de decir, pero es un proceso. Esto no se hace así, ¿vale? Venga, en 5 minutos voy a pasar de sentirme culpable a sentirme arrepentido. Pero es un proceso que hay que hacer y que se puede hacer. Eso hace que regules la conducta, por supuesto. Cuando te sientes arrepentido, tu forma de hacer o de relacionarte a lo mejor con esa persona no va a ser la misma que sintiéndote culpable. Respecto a lo que decíamos antes de las emociones asociadas, ¿verdad? De la evitación, no querer encontrártelo o encontrártela, el resentimiento, el odio, etc. Bueno, siempre puedes disculparte también. A veces puedes, a veces no, ¿vale? A veces no está la opción de disculparte, pero si te puedes disculpar, pues ¿por qué no? El utilizar el error como aprendizaje, ya sé que esto suena muy tópico, pero es que, jolín, hagámoslo, es que no lo hacemos. Nos hemos equivocado, bueno, vale, de acuerdo, vamos a aprender de ese error, de ese fallo y a intentar que la próxima vez, si se da la misma situación, no cometamos el mismo error. Las estrategias de rectificación pues vendrían un poco a lo mismo, ¿verdad? Al aprendizaje, al intentar, si se puede en ese momento, rectificar, porque a veces sí que se puede deshacer lo hecho, es decir, si has roto las amistades con alguien, pues igual a veces puedes retomar esa relación. Reconocer la imperfección, bueno, os lo he dicho hace un momento también, que cuando nos sentimos culpables a veces es porque intentamos ser perfectos y no somos perfectos, ¿eh? Tenemos que tenerlo claro, porque si lo tuviéramos claro no nos sentiríamos tan culpables. Y no se trata de ser pasota y de que no te importe nada, ¿eh? Tampoco es eso, no hay que irse al otro extremo. La aproximación sería un poco por lo que os decía antes de la evitación. Es decir, reconceptualizando la culpa, eso te permite una aproximación a esa situación, a las personas que estaban involucradas en ese proceso. Extender la percepción. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que a veces nos enfocamos en algo de una forma como muy tozuda, muy obsesiva, y eso nos limita como para percibir todo el contexto. No obcecarse con algo, sino intentar abrir un poco. Y luego muscular la actitud, que sería, pues como hay que tener un cambio de actitud para uno mismo cuando nos autoculpabilizamos y para con los demás cuando nos culpabilizamos, para dejar de hacerlo o hacerlo lo menos posible, hay que cambiar de actitud, es que no hay otra. Y la actitud se cambia haciendo músculo, ¿eh? Y el músculo se hace entrenando, es decir, igual que entrenas el cuerpo físico, también entrenas el músculo mental. Reconceptualizar es escoger ese concepto y mirarlo desde otra perspectiva. Lo reconceptualizas, ¿vale? Le das otro significado. Bueno, llegamos al antídoto de la culpa. El antídoto de la culpa es el perdón. El perdón, el gran desconocido, el perdón. Perdona a uno mismo y perdona al otro, ¿eh? Perdona a uno mismo si yo me siento culpable, perdona al otro si yo lo estoy culpabilizando. Os he puesto aquí esta frase que no es mía, seguro que la habéis escuchado 1000 veces. El resentimiento, he puesto resentimiento, puede ser el odio, el deseo de venganza, lo que sea. Todas las emociones esas negativas que hemos visto. El resentimiento asociado a la culpa es un veneno que me bebo yo esperando que se intoxique el otro. Resulta que yo estoy rebosante de veneno, de odio, ¿verdad? De ganas de venganza. Pero esos sentimientos son míos, ¿eh? Los estoy experimentando yo. El otro probablemente ni se entere de lo que yo siento. ¿Me explico con eso? Yo le puedo hacer mala cara, no dirigirle la palabra, no cruzármelo, lo que decíamos antes, evitarlo. Pero lo que yo estoy sintiendo cuando yo culpabilizo a esa otra persona y la odio y estoy muy resentida, esas emociones son mías, las estoy experimentando yo. Es un veneno que está en mí. Y yo pienso que odiando al otro a muerte le estoy haciendo algún daño. Pues el otro a lo mejor ni se entera de que le odio, porque como no me hablo, pues ni se lo digo. Ya, pero se lo demuestro, ¿no? O algún día se enterará, o se enterará por alguien. Pues todo eso son películas mentales que nos hacemos. Las emociones son nuestras y el envenenamiento es nuestro, ¿eh?
O sea, nos lo tomamos nosotros y esperamos que se muera el otro, pero el otro no se muere. Tú a lo mejor te mueres, ¿vale? Tú sí. Por lo tanto, el perdón es el antídoto. Y os he puesto, y ahora os leeré esto, que es un proceso individual y solitario, el perdón, luego lo aclararemos, y que se hace con el objetivo de conseguir la propia paz mental y el bienestar emocional de uno, no del otro. Yo no te perdono a ti, Miguel Ángel, por lo que me has hecho, porque yo quiero que tú estés más feliz. No, yo te perdono a ti para estar bien yo. ¿Qué pensamos que es necesario cuando nos planteamos el perdón? El perdón a otra persona, Pensamos que es necesario justificar la ofensa o incluso intentar comprenderla. Yo quiero que me explique por qué me ha hecho esto. Yo quiero saber por qué. Esta es la gran pregunta. ¿Por qué me pide el divorcio? Quiero saber por qué. ¿Por qué no me quiere? Que me lo diga. Necesito comprenderlo. La necesidad de justificar esa ofensa. Conseguir una restitución del daño sufrido. A mí me lo ha hecho pasar muy mal y esto, de alguna forma, hay que compensarlo. Pues yo me voy a quedar la casa, los niños, el coche, el chalet, lo que sea. Pero el daño sufrido se compensa, aunque sea materialmente. Obtener explicaciones que nos consuelen, lo mismo. Yo te perdono, pero tú me tienes que consolar o me tienes que dar una explicación que a mí me sirva. No existe. No hay. Eso es una ilusión. No existe. Reconciliarnos con el agresor. O sea, también está la necesidad de... Es que, claro, si le perdono, me tendré que reconciliar otra vez con esa persona. Bueno, pues no tiene por qué. Que la confianza quede restaurada. Aquí lo mismo en el tema de relaciones, de pareja, de amigos, de lo que sea. Cuando culpabilizas a alguien porque crees que te ha hecho algo imperdonable, y mirad la palabra, muchas veces la confianza ya está ahí para los restos, o la desconfianza, mejor dicho. Pero uno cree que perdonar es tener que restituir la confianza. Y como yo no voy a poder volver a confiar en ti, pues entonces no te puedo perdonar. Sí, son mecanismos inconscientes todo esto, Minimizar el agravio. También tenemos a veces como la necesidad de minimizar el agravio. Bueno, pues ¿por qué? Olvidar lo que ocurrió. Esta es otra. ¿Vale? No te perdono porque no voy a poder olvidarlo. Bueno, evidentemente, yo siempre digo que la memoria es algo que no se puede borrar. Los recuerdos están ahí. Entonces, lo que sí tú puedes gestionar, sí que puedes gestionar, es tu forma de recordar. De volver, de cuando revivas eso, de cuando recuerdes aquello que pasó, hoy, con el proceso que has hecho hoy, mental, psicológico, cognitivo, emocional, lo puedes volver a vivir como lo viviste aquella vez, con toda esa misma carga emocional, o lo puedes vivir de una forma completamente diferente si has racionalizado el tema. Y luego, por fin, también que parece que exista la necesidad de que el perdón llegue a su destinatario y que éste lo acepte, cuando estamos diciendo que es un proceso individual, como corolario a todo lo que hemos dicho. Os he puesto esta frase: creo que el amor es una decisión y que tú puedes moverte por la vida, dejándote llevar, porque te sale el reptiliano ahí, la lagartija esta que tenemos aquí detrás, por el miedo, y por el miedo ese que decía difuso, a la aceptación, al rechazo, a no sé qué, y por todas esas emociones negativas que luego vienen como consecuencia de ese miedo, que sería la única, expresada de muy diferentes maneras. O puedes decidir, porque es una decisión personal y que podemos tomar todos, puedes decidir el amor, el cariño. Cuando digo amor, cojo la palabra, puedes decidir cooperar en vez de competir. Por ejemplo, puedes decidir tolerar en vez de intolerar, o de ser intolerante. Siempre puedes elegir a favor del amor. Y elegir a favor del amor en una situación de culpa, por ejemplo, con una relación rota, significa ejercer el perdón. Tal como veremos ahora, que es solamente un ejemplo, Esto que he traído no es un manual de instrucciones, pero si os puede servir, perfecto. Reconocer la responsabilidad es una opción también, que muchas veces no contemplamos. Culpabilizamos a los demás como si nosotros no tuviéramos ninguna responsabilidad en eso que ha ocurrido. Que el perdón repara el ánimo y las relaciones, yo no sé, a mí también me parece muy evidente.
el perdón repara el ánimo personal y las relaciones con otras personas, ¿eh? El decir lo siento, perdona, disculpa. A veces no hace falta que la otra persona te demuestre que está ofendida. Si tú te has dado cuenta de que has puesto una mala cara o has dicho algo inconveniente, es tan difícil decir, oye, creo que me he pasado, ¿eh? Si quieres no hace falta ni que digas, perdona, Di, creo que me he pasado, es que hoy estoy un poco gira. Ya está, es así de fácil. Reprogramando el presente cambiamos el futuro. Y luego otra frase, cerrar la puerta no es igual a cerrar el corazón. Esto para mí de verdad que también es súper importante, sobre todo en el tema de relaciones. Y volviendo al ejemplo, tú puedes romper una relación con tu pareja, pero luego no hace falta odiarla ni culpabilizarla por lo desgraciado que eres y en lo que te ha convertido, porque dices que te ha convertido el otro en un desgraciado que eres tú ahora. Tú puedes cerrar la puerta, incluso sin que pase nada. Yo puedo coger a mi pareja y decirle, oye, mira, ¿sabes qué te digo? Yo te quiero mucho, te voy a apreciar toda la vida, voy a ser tu amiga si tú lo quieres, te voy a ayudar y apoyar en lo que pueda, pero creo que a la hora de bailar juntos como pareja, tenemos ritmos diferentes. Entonces, yo te quiero mucho, pero como mi pareja ya no. Y tú cierras la puerta, pero no cierras el corazón. ¿Por qué tenemos que cerrarlo toda la vez? Esto es un ejemplo de el amor es una decisión. ¿Veis? Bueno, yo ya sé que luego te pueden contestar, oye, o todo o nada, o sea, o eres mi mujer, o déjate de chorradas, y yo amigas ya tengo. Ya sé que te pueden contestar eso, pero cuidado, que eso que estás haciendo, primero, no sabes lo que te van a contestar. En todo caso, aunque te contesten así, mal, siempre tienes una puerta abierta. Esa puerta la dejas abierta. En segundo lugar, tú te quedas más tranquila. Tus emociones no van a ser las mismas. No todos los psicólogos están de acuerdo con esto, ¿eh? De hecho, la mayoría, bueno, no sé si decir la mayoría, borro. Hay muchos psicólogos que dicen que no se puede hacer, que cuando se rompe y mejor no verle más, pero yo estoy absolutamente en contra. A ver, os voy a leer esto, que fijaos qué curioso. Esto lo escribí en una tertulia que hicimos el año 2014, que por lo visto hablamos del perdón, yo no me acordaba ya. Y lo he rescatado y os lo voy a leer porque explica un poquito más todo esto que hemos comentado sobre el qué significa perdonar al otro y qué necesidades nos creamos que en realidad no lo son. Y dije, al plantearnos el perdón hacia los demás, nuestra resistencia es proporcional a la magnitud que le damos a la ofensa y a la manera en que ésta afecta a nuestra vida. Hasta aquí está claro, ¿no? Tras el impacto del dolor, el primer paso debe ser evaluar objetivamente la inutilidad de seguir cavilando sobre algo que ya no tiene vuelta atrás. El primer paso sería ese, ¿bien? Segundo paso, definir el objetivo del perdón. Solemos preguntarnos por qué deberíamos perdonar a alguien que nos ha herido, traicionado o humillado, tal vez intencionadamente. El perdón es un concepto muy cargado ideológicamente. Para contestarnos, podemos delimitar el concepto de perdón pensando en lo que no es. A veces es más fácil entender algo pensando en lo que no es que en lo que es, porque en lo que es no lo acabamos de pillar. Entonces, ¿qué no es el perdón? Perdonar una ofensa no significa justificarla ni aceptarla. No hace falta exculpar al agresor ni indultarle. Nos puede resultar mucho más sencillo perdonar una ofensa que a quien nos ofendió y podemos empezar por eso. Perdonar no exige restituir el daño sufrido, ni pedir explicaciones pretendiendo que éstas nos consuelen. No hay que involucrar al otro en el perdón, puesto que se trata de algo que hacemos únicamente para nosotros mismos. Esto es muy importante, ¿eh? Perdonamos para nosotros. Al otro lo perdonas porque eso ya viene por caída libre, pero en realidad es algo que haces por ti. Sí, como consecuencia acabas perdonando al otro, pero lo haces por ti. Perdonar no es sinónimo de reconciliarse. No implica que a partir de ahora seamos amigos íntimos de quien nos ha ofendido, ni que la confianza quede restaurada, ni siquiera que nos caigamos bien. No es necesaria su colaboración. Perdonar no es minimizar el agravio, ni olvidar lo que ha pasado. No es síntoma de debilidad ni de conformismo.
Perdonar nos hace emocionalmente fuertes, nos libera de sentimientos que nos atormentan, nos desata del pasado, nos concentra en lo que realmente importa y nos da estrategias para seguir adelante. Perdonar no es un acto único que se hace en un momento dado, sino un proceso continuo que se profundiza a lo largo del tiempo, ¿vale? Todo esto que estoy explicando es algo que se va haciendo progresivamente. Empezamos por desterrar conductas o pensamientos destructivos explícitos. Te das cuenta de lo que piensas y lo cambias, como quejarse continuamente o proclamar venganza. Y también pasamos a desterrar pensamientos encubiertos e implícitos, como desear daño al agresor o rumiar constantemente acerca del dolor sufrido. Perdonar es una acción individual y solitaria. El agresor probablemente no se entere de que le hemos perdonado. Puede ser que no se entere. O sea, perdonar no es ir a llamar a la puerta y decir, oye, que te perdono, que ya a partir de ahora, tranquilidad. No, lo haces tú solo. Luego eso puede ser un segundo paso, pero no es necesario. El agresor probablemente no se entere de que le hemos perdonado. A través del perdón elegimos alejar nuestra amargura, ira, miedo, dolor, resentimiento, etc., y no quedarnos colgados de esos pensamientos haciendo que toda nuestra vida gire a su alrededor. Perdonarnos a nosotros mismos es algo que debemos hacer siempre. Aceptarnos a nosotros y a los demás como seres falibles es un ejercicio de salud mental inestimable, que consiste en reprobar la mala conducta, pero no la globalidad de la persona. Albert Ellis lo llamó aceptación incondicional. Y ya por último, jamás descuidemos el sentido del humor. Cuanto peor nos sintamos, más humor necesitamos. Yo ya sé que en ese momento no se piensa en eso, pero hay que pensar, hay que esforzarse en pensarlo. Es un antídoto fantástico para el dolor emocional. Nos sentará muy bien juzgar menos y reír más. Pues lo dejamos aquí. Gracias.